Orden del día. Orden del día. Señores congresistas, este es un momento muy importante, trascendente para los destinos del país, para el fortalecimiento del Congreso de la República, para el fortalecimiento democrático, para fortalecer el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación. Aquí en la Comisión de Constitución, que es la casa de la reforma política y electoral, presentamos el predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República sobre la incorporación del criterio de paridad y alternancia de género. Incorporación del criterio de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a partir de las elecciones generales del 2021 para garantizar la igualdad de oportunidades en la participación política de mujeres y hombres. Recaído en los proyectos de ley 4626/2020 Congreso de la República, 4962/2020 Congreso de la República, 4988/2020 Congreso de la República, 5034/2020 Congreso de la República, 5036/2020 Congreso de la República, 5054/2020 Congreso de la República y 5275/2020 Congreso de la República. Repito, para incorporar los criterios de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos con participación de mujeres y hombres. Con este segundo predictamen, tal como lo hicimos con el primero, renovamos nuestro compromiso con la reforma política y electoral que el país necesita. Repito, los esfuerzos por mejorar nuestro sistema político y nuestro sistema de partidos es una de nuestras principales preocupaciones, y la voluntad política y liderazgo de la Comisión de Constitución en este tema están fuera de discusión. Como ya lo dijimos, este es el lugar natural y constitucional para que esas y otras reformas germinen y se implanten en la sociedad peruana con el fin de fortalecer nuestra democracia. Gracias a la extraordinaria contribución de todos ustedes, los congresistas de la Comisión de Constitución, que me honro presidir, en la última sesión ordinaria del martes pasado, se nos dio la confianza sobre la metodología que pusimos a su consideración, que como ya dijimos consiste básicamente en el trazado de una línea de tiempo y el establecimiento de hitos a lo largo de la misma. Esta línea toma en cuenta, por supuesto, al calendario electoral venidero y permite, al atender cada hito por separado, sin perder de vista la integridad de las reformas en su conjunto, una discusión más especializada y un avance sistemático y continuo del trabajo de nuestra comisión. En esta ocasión estamos presentándoles el segundo predictamen de carácter electoral referido a la incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género en la presentación de las listas de candidatos a partir de las elecciones generales del año 2021. Esta figura ya se encuentra recogida en nuestra legislación, en la tercera disposición complementaria transitoria de la Ley 30996 promulgada en agosto de 2019. Sin embargo, dicha disposición establece un criterio de progresividad en su implementación, señalando que la medida afirmativa incorporada en el artículo 116 de la Ley 26859, Ley de Organizaciones Políticas, que fija una cuota de género inicial de 40% para las elecciones generales de 2021, debe incrementarse a 45% en el año 2026 y a 50% para las elecciones generales del 2031. Como puede apreciarse, o sea, en 10 años, como puede apreciarse, la figura de la paridad y la alternancia tenía ya un horizonte de aplicación, y dicha progresividad fue establecida en la ley precitada atendiendo a consideraciones subjetivas respecto a las capacidades de las mujeres para participar en política y una supuesta debilidad partidaria para conseguir tales cuadros. Estos supuestos, que como hemos señalado se basaron en cuestiones subjetivas, están siendo superados con esta propuesta progresiva y propuesta normativa. Es decir, que a través de las modificaciones legales que se proponen en el presente dictamen, se adelanta, repito, se adelanta la vigencia de la paridad y alternancia de género y se prevé su aplicación o vigencia a partir de las elecciones generales del año 2021. No hay razón valedera para postergar la implementación de acciones afirmativas ya contempladas en nuestra legislación si no existen estudios o datos precisos sobre las dificultades que puede involucrar su inmediata incorporación al marco electoral peruano. Repito, no hay razón valedera para postergar su implementación. Más aún si tomamos en cuenta que el promedio de participación de la mujer en las últimas elecciones congresales extraordinarias del 2020
alcanzó el 40%, habiendo partidos que superaron el 45% de la misma, lo que demuestra que la paridad y la alternancia de género es casi una realidad que estamos en la obligación de reconocer. Como sustento del presente predictamen, se han tomado en consideración entonces todas estas, proyectos legislativos que incluyen el 4626 del 2018 de Fuerza Popular pendiente en el Congreso disuelto, el proyecto de ley 4962-2020 del Partido Morado para garantizar la eficacia de la aplicación de inmediata de alternancia y paridad de conformación de listas de candidatos, el proyecto de ley 4988-2020, Congreso de la República, de la congresista no agrupada Arlet Contreras, que promueve el caso del acceso a la función pública de las mujeres a través del derecho a la participación de la vida política del país con la implementación de la paridad y alternancia a la lista de candidatos. El proyecto de ley 5034-2020 de Somos Perú, que promueve la participación activa de la mujer en la política a través de la paridad y alternancia en la lista de candidatos a la vicepresidencia de la República y Congreso de la República. El proyecto de ley 5036-2020 también del partido político o agrupación política Somos Perú, que modifique el artículo 116 de la ley orgánica, de la ley 26859, ley orgánica de elecciones, para garantizar la paridad y alternancia y promover la participación de la mujer en la vida política nacional. El proyecto de ley 5054-2020 de Alianza para el Progreso, que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. El proyecto de ley 5124/2020, Congreso de la República, de la agrupación del FREPAP, que modifica el artículo 104 y 116 de la ley número 26859, ley orgánica de elecciones, para garantizar la aplicación inmediata de la alternancia y paridad en la conformación de la lista de candidatos para ocupar cargos de presidente de la República, vicepresidentes y congresistas de la República, así como el proyecto de ley 5275-2020 de la congresista no agrupada Arlet Contreras, que modifica la ley orgánica de elecciones para promover la participación política y acceso a la función pública de las mujeres a través de la paridad y alternancia en la lista de candidatos. Todas las propuestas legislativas mencionadas, bajo diferentes mecanismos, buscan resolver el mismo problema advertido en su exposición de motivos, motivo por el que se ha tenido por conveniente acumularlos. Vuelvo a reiterar que dentro de los proyectos mencionados, algunos de ellos proponen, además del tema de paridad y alternancia, otras propuestas normativas y que existen a su vez en el seno de la comisión. Otros proyectos de ley que también proponen la incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género, entre otras materias. En ambos casos, tomando en cuenta el enfoque metodológico ya explicado, los proyectos de ley no considerados en esta ocasión, o los temas no abordados, de los que sí consideramos, sí nos servirán de sustento en otros predictámenes sobre otros temas electorales que presentaremos en las próximas sesiones, por lo que todos los señores congresistas pueden tener la seguridad de que sus iniciativas van a ser discutidas y serán un insumo fundamental para la sustentación de los siguientes predictámenes que presentaremos en las próximas semanas. Volviendo al tema del predictamen que presentaremos hoy, en concordancia con la opinión de los expertos consultados y de las opiniones recibidas, y luego del análisis profundo de la importancia de la medida afirmativa que estamos promoviendo y el impacto positivo que tendrá sobre nuestro sistema democrático, estamos presentando como fórmula legal la modificación de los artículos 104 y 116 de la ley 26859, ley orgánica de elecciones, para incorporar la paridad y alternancia de género en la fórmula presidencial y en la lista de candidatos al Congreso y al Parlamento andino en forma inmediata. Repito, en forma inmediata, no hay que esperar hasta el año 31, como estaba así aprobado por el Congreso anterior. De igual forma, se incorporan dichas acciones afirmativas a través de la modificación de los artículos pertinentes referidos a los requisitos que deben cumplir las listas de candidatos en el nivel regional y municipal. En el primer caso, el numeral 1 del tercer párrafo del artículo 12 de la ley 27863, ley de elecciones regionales, y en el segundo caso, el numeral 3 del segundo párrafo del artículo 10 de la ley 26864, ley de elecciones municipales. Asimismo, se uniformiza el criterio de paridad al interior de los partidos políticos. Repito, se uniformiza el criterio de paridad al interior de los partidos políticos con la modificación del artículo 26 de la ley 28094, ley de organizaciones políticas, que a la fecha de la presente propuesta normativa contemplaba un mínimo de 30% de participación por género en cuadros directivos y en las listas de precandidaturas de elecciones internas de dichas organizaciones. Finalmente, se propone la derogación de la tercera disposición complementaria transitoria de la ley 3996, referida a la progresividad en la aplicación de las cuotas que contiene la legislación vigente, prevista para alcanzar, como ya dijimos hace unos minutos, la paridad de alternancia, pero recién en el año 2031.
Ahora con este predictamen, nosotros adelantamos su cumplimiento para las próximas elecciones generales del próximo año, del 2021. Resulta importante señalar que la visión de la propuesta normativa es integradora y transversal. Esta propuesta normativa es integradora y transversal, pues toma en consideración todo tipo de proceso electoral reconocido en nuestra dispersa legislación sobre la materia. Se reconoce además que aun cuando la paridad y la alternancia de género en las listas de candidatos es un paso importante en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, sus efectos prácticos deben ser evaluados después de su aplicación, con el fin de completar la reforma y el diseño institucional y electoral necesario para garantizar los fines democráticos que se persiguen. Por eso no debemos conformarnos con lo que podamos aprobar hoy. Aún hay muchas medidas complementarias a las que estamos discutiendo para reducir la brecha en el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular en la igualdad de condiciones y oportunidades, como la incorporación de la alternancia horizontal propuesta por la Unión Europea o el establecimiento directo de curules diferenciadas entre mujeres y hombres. Todo esto como complemento, además, a la modificación de nuestro sistema electoral para reducir el tamaño de las circunscripciones electorales y eliminación del voto preferencial, entre otras cosas. Medidas que no se pueden adoptar por el momento, en este momento, porque requieren de ciertas condiciones institucionales ya explicadas en el predictamen, además de un debate mucho más amplio al que podemos tener en estos tiempos ajustados y dramáticos para el mundo entero por la crisis en que vivimos. Quiero concluir manifestando mi absoluto compromiso con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático y el horizonte que nos hemos trazado como presidente de la Comisión de Constitución. Repito, esta es la casa de la reforma política y electoral, la Comisión de Constitución. Que nadie tenga duda que impulsaremos todas estas acciones cuando tengamos despejado y seguro el proyecto que debemos seguir para garantizar al país que las elecciones del Bicentenario serán libres, justas, transparentes, legítimas y sobre todo inclusivas y seguras desde el punto de vista sanitario. Seguiremos llevando las reformas políticas y electorales hasta las últimas consecuencias. Repito, seguiremos llevando las reformas políticas y electorales hasta las últimas consecuencias, hasta donde se pueda, en relación a garantizar las elecciones generales del próximo año, salvaguardando la salud de 32 millones de peruanos en un momento de catástrofe natural. Repito, no había por qué esperar, y esta ha sido una promesa de campaña prácticamente de casi todas las bancadas y todos los partidos políticos en campaña y después de la campaña, de adelantar la vigencia de la paridad y alternancia de género para el 2021. No había razón necesaria ni justificada, era muy subjetiva en hacerlo de manera progresiva hasta el 2031. Las condiciones están dadas para que exista paridad y alternancia de género ya, tanto en las elecciones internas de los partidos, como está propuesto en la fórmula del predictamen, así como en las elecciones generales del próximo año. Habrá entonces, con el voto seguramente de todos ustedes o de la gran mayoría, alternancia y paridad de género 50-50, repito, tanto en las internas de cada partido como en las elecciones del próximo año. Hemos ido incluso, como ustedes se darán cuenta, más allá de lo que se había propuesto progresivamente, porque antes se hablaba de la paridad de alternancia básicamente hacia las candidaturas al Congreso de la República. Hemos ido más allá tomando en cuenta los dictámenes y el sentido común y jurídico de esta presidencia, de esta comisión. No nos contentamos con que la paridad de alternancia pueda regir solamente para el Congreso de la República, también para el Parlamento andino, paridad y alternancia, también, y esto es algo muy importante en América Latina y que dará el ejemplo el Perú, también para la plancha presidencial, también para la fórmula presidencial. Es decir, si el partido quiere elegir como candidato a un hombre, el primer vicepresidente, la primera vicepresidente será mujer y el segundo será hombre, y viceversa. Si se quiere elegir a una candidata mujer en la plancha presidencial, el primer candidato a la vicepresidencia será hombre y la segunda será mujer. Entonces, no solamente es paridad y alternancia de género para el Congreso de la República, para las listas parlamentarias, sino también para el Parlamento andino, pero también para la plancha presidencial y además también para regidores y consejeros. Entonces, estamos ampliando el espectro según los dictámenes, según la voluntad de la mayoría de las bancadas políticas y según la voluntad de estos amigos congresistas de la República
que muy bien han presentado sus proyectos de ley que han sido acumulados. Esta presidencia de Comisión de Constitución y Reglamento trabaja a tiempo completo para mejorar los sistemas democráticos en el país y para mejorar el principio y respetar el principio de igualdad y a la no discriminación. Así que se les ha enviado este proyecto de ley. Solamente voy a leer la parte final para ratificar lo que hemos dicho en esta exposición oral de motivos, en la que dice lo siguiente. Ley por la que se modifican normas de legislación electoral para garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Artículo 1, modificación. Los artículos 104 y 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, modifíquese los artículos 104 y 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, modificados por las leyes 26954, 27387 y 30996 en los siguientes términos. Artículo 104. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República, sean de un partido, agrupación independiente o alianza, solicitan su inscripción en una sola y misma fórmula. El agregado viene acá, la cual debe incluir por lo menos a una mujer o a un hombre en su conformación, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, o una mujer, un hombre. O un hombre, una mujer, un hombre. Artículo 116. Listas de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento andino en las elecciones generales que determinan de la siguiente manera. 1. Postulación de elecciones internas o primarias. En las elecciones internas o elecciones primarias, los candidatos postulan de forma individual. El conjunto de candidatos está integrado por no menos del 50% de mujeres o de hombres, ubicados intercaladamente de la siguiente forma: una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. El voto se emite a favor del candidato individual. 2. Lista resultante de las elecciones internas o primarias. La lista resultante de las elecciones internas o elecciones primarias se ordena según el resultado de la votación y respetando la cuota mínima del 50% de mujeres o de hombres. Los candidatos que obtengan la mayor votación ocupan los primeros lugares, pero una vez cubierta la cantidad máxima de candidatos de un mismo sexo, se continúa con el candidato del sexo opuesto que se requiera para cumplir con la cuota mínima. 3. Lista de candidatos para las elecciones generales. En la lista al Congreso de la República y al Parlamento andino para las elecciones generales se consideran los resultados de la democracia interna y se ubican los candidatos en forma intercalada: una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. Acá de repente algunos me llamaron ayer porque a veces no pudieron entender un poco la norma. Creo que después lo entendieron cuando se leyó bien, y lo explico. Se está respetando la paridad y alternancia no solamente para la democracia interna, para las internas de cada partido, sino también para las elecciones generales del 2021. Tanto para plancha presidencial, para el Congreso de la República, para Parlamento andino, regidores y gobernadores. Por eso es que se señala concretamente en el artículo 3, que en la lista de Congreso de la República y Parlamento andino para las elecciones generales se consideran los resultados de la democracia interna y se ubican los candidatos en forma intercalada: una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. Artículo 2, modificación del numeral 1 del tercer párrafo del artículo 12 de la Ley 27683 de la Ley de Elecciones Regionales.